Buenas, bueno, vamos a comenzar con un nuevo curso de concordancia entre estudios audiológicos. Mi nombre es Heidi Schaffer, soy licenciada en fonoaudiología. Em, Acá está un poco mi currículum. Soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo en el área audiológica de hace aproximadamente 20 años en Biodata Sistemas y en COAT de Córdoba. Trabajo como docente en la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba, en las asignaturas de Audición y Equilibrio 2, Audición y Equilibrio 3 del nuevo plan de estudio de la Escuela de Fonoaudiología, y como profesora del posgrado de Intervenciones Fonoaudiológicas en la Audición y el Equilibrio, que se está dictando en la misma escuela. Formo parte del programa de screening auditivo neonatal del Hospital de Maternidad y Neonatología de Córdoba, un hospital escuela, desde el año 2006. Así que bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo al temario que nos junta el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de revisión de estudios audiológicos, objetivos y subjetivos. Vamos a hacer primero toda una etapa de revisión de estudios para luego poder ir trabajando la concordancia, la congruencia entre dichos estudios con casos clínicos. Vamos a hablar un poquito del algoritmo de atención en audiología, del uso del consentimiento informado, de los test de autopercepción auditiva. Y por último, vamos a trabajar con análisis de casos clínicos específicos. Em, la audición, como todos sabemos, cumple un papel fundamental en nuestra competencia, en la competencia comunicativa de cada individuo, y la valoración audiológica juega un papel muy importante tanto en el niño como en el adulto. En el adulto para llegar a un diagnóstico y un tratamiento certero y adecuado lo antes posible. Y en el niño para adelantar la edad en la cual es diagnosticada, a fin de que, bueno, esto no influya en forma negativa en el desarrollo en la adquisición y en el desarrollo de su lenguaje. Muy bien. Si hablamos un poquito de algoritmos de atención en audiología, eh, esto siempre lo tenemos en cuenta de una manera de organizarnos, ¿no? Cuando vamos a trabajar, ya sea en audiología, en lenguaje, en lo que sea, en cualquiera de nuestras áreas de incumbencia, tenemos que tener una organización y un orden. em, entonces esto lo vamos a mirar a forma de flujograma, en el sentido de que, bueno, que vamos a empezar a trabajar de una manera para llegar al final, digamos, de la atención y y la despedida de nuestro paciente, ¿sí? El paciente es derivado por un especialista. El especialista puede ser un pediatra, puede ser un otorrinolaringólogo, puede ser un neurólogo, ¿sí? Eh, Múltiples especialidades, ¿sí? Puede ser un psicólogo. Vamos a tener en cuenta quién lo deriva y cuál es el pedido. ¿M? Pero en el caso de que nosotros pensemos que podemos sugerir realización de otro estudio o de otra intervención, también lo podemos sugerir, ¿sí? Devolviendo, digamos, ese pedido a quien lo derivó. Luego que podamos saber qué es lo que nos están pidiendo, que en este caso qué estudios nos están pidiendo, vamos a pasar a explicarle al paciente de qué se tratan los estudios, cómo él debe colaborar para que el estudio se lleve a cabo en forma oportuna. Y la firma del consentimiento informado por parte del paciente, que ya lo vamos a hablar. Podemos apoyarnos en la realización de test de autopercepción auditiva. Quizás no haga falta en todos los pacientes, pero en algunos pacientes, como por ejemplo aquellos que van a luego pasar a una instancia de selección de audífonos, es importante realizar los test de autopercepción auditiva, que ellos los realicen, guiados por nosotros, por supuesto, em, para que se den cuenta de ciertas situaciones o ciertas em, conveniencias o no de acuerdo, digamos, a la pérdida auditiva que tienen. Una anamnesis audiológica, la anamnesis puede ser para adultos o para niños.
No es la idea enseñarles a hacer una anamnesis audiológica, porque en realidad eso es algo que ya lo vienen aprendiendo de hace mucho y quizás ya lo vienen utilizando, sino que la idea es que tengamos en cuenta ciertos puntos importantes, digamos, a preguntar al paciente, ya sea que lo escriban o no lo escriban, que lo bajen forma manual o que lo dejen en en una base de datos de la computadora. O que solamente la pregunta sea en el momento antes de la realización de los estudios. Es importante, digamos, que algunas preguntas específicas se haga al paciente antes de realizarlos. Luego haremos la realización de los estudios solicitados y la entrega de los resultados, la explicación del seguimiento. ¿Cómo continúa esto? ¿Sí? Que por lo general es la vuelta al especialista que lo derivó, para que pueda ver los estudios, ¿sí? Y en el caso, como dijimos antes, que consideremos que sea necesario alguna sugerencia, podemos escribir la sugerencia para que el paciente vuelva con esto también a su médico, ¿sí? O a su especialista. Muy bien. El consentimiento informado, esto es un ejemplo de consentimiento informado. De ninguna manera significa que todos los consentimientos tienen que ser de esta forma, pero sí todos tienen un encabezado de la institución o del profesional, una introducción en la cual vamos a explicar por qué es importante realizar este estudio, la explicación del estudio o el tratamiento que se lleve adelante, los profesionales que participan en la realización del estudio y la firma de la autorización por parte del paciente o de quien esté a cargo del paciente, ¿sí? Esto no debe ser largo, debe ser no más de una carilla, entre media carilla y una carilla. Porque si no el paciente no lo lee y nos lleva mucho tiempo a nosotros leérselos para que lo firme, ¿sí? Entonces tiene que ser algo ágil, rápido y que con esta lectura el paciente ya sepa de antemano a qué se va a exponer. El consentimiento informado es un recurso legal, ¿sí? Entonces hay que hacerlo, digamos, para que nos ampare legalmente a nosotros también, al paciente y a nosotros como profesionales. Y les digo que muchas veces sirve como un aliado para la explicación, porque en este caso, por ejemplo, que es la explicación de cómo se realiza el control auditivo al bebé, al recién nacido. Hay muchas veces que son muchos los pacientes que tenemos a atender, entonces si ya vienen con esto leído, nos facilita mucho el trabajo después al fonoaudiólogo, ¿sí? O al profesional. Muy bien. Los test de autopercepción auditiva, acá yo, digamos, nombré dos nada más que se utilizan más que nada con adultos. Hay test de autopercepción auditiva que se utilizan con niños también. Em, si ustedes bajan el consenso biológico argentino, tanto el del año 2018 como después eh, sus verificaciones en el 19 y en el 20, tienen cargados como archivo adjunto todos los test de autopercepción auditiva que se utilizan en la actualidad de niños y adultos, ¿sí? O sea que eso lo pueden bajar, lo pueden buscar y lo pueden bajar. En este caso, para adultos, y más que nada para adultos previo, por ejemplo, a una selección de audífonos, podemos utilizar el test de Ámsterdam y el test del SAB de comportamiento auditivo. En estos dos tests, lo que el paciente se va a exponer son una serie de preguntas en las cuales va a tener que responder casi siempre, frecuentemente, ocasionalmente o nunca. Que pueden ser preguntas que tengan que ver con su cotidianidad auditiva, ¿sí? Como por ejemplo, ¿puede escuchar los autos cuando pasan? ¿Puede entender el texto de una canción si la escucha mientras la escucha? ¿Reconoce a la persona que está hablando en televisión por su voz? Todo esto hace que el paciente autoperciba su audición y autoperciba su hándicap también, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente entra diciendo, yo escucho perfecto, y después que hace los test de autopercepción, comprende y se da cuenta que no escucha tan perfecto. Entonces, esto ayuda
a que, bueno, por ahí tengan esa voluntad de decir, bueno, sí, vamos a hacer los estudios porque realmente hay algo, o sí, vamos a probarme audífonos porque siento que ahora siento que sí, que lo necesito. Por eso se llaman de autopercepción. ¿M? No sirve de nada que lo hagamos solos nosotros. El paciente tiene que colaborar en esto. Bueno, acá hay más preguntas, que esto les va a quedar a todos ustedes. El de SAP es más cortito, tiene menos preguntas, pero bueno, también es bastante orientador. En cuanto a la anamnesis audiológica, en la anamnesis de los adultos, podemos, entre algunas otras preguntas, podemos preguntar a qué se dedica, si tiene actividades diarias, si se encuentra expuesto a sonidos o ruidos fuertes, si tiene antecedentes de pérdida auditiva familiar, cómo piensa él que es su audición, si tiene estudios auditivos previos. En ese caso está bueno observar, digamos, poder observar los estudios previos. em, si presentó alguna vez infección de oído o si en este momento está con una infección de oídos o con una infección de vías respiratorias superiores, eso puede, digamos, interferir en el estudio. Si hay antecedentes de tratamientos e intervenciones quirúrgicas de sus oídos, eso es muy importante, no solamente para la realización de los estudios, sino también para la prueba de audífonos. Si utilizó alguna vez prótesis auditivas o audífonos, si percibe igual los sonidos de un oído tanto como el otro, si se da cuenta que eleva su voz o si las personas que lo rodean pueden decirle que eleva su voz, si comprende todo lo que dicen en una reunión, o si comprende los diálogos en la televisión o en la radio, si tiene sensación de oído tapado, dolor de oído, autofonía, otorrea, le podemos agregar también acúfenos. ¿M? Por supuesto que, bueno, todas estas palabras nosotros las haremos convenientes para la comprensión del paciente, ¿no? Muy bien. Esto en el caso de adultos, en el caso de niños es muy similar. Si hay antecedentes familiares de pérdida auditiva, em, o si se ha detectado alguna infección o alguna pérdida auditiva durante el primer año de la infancia, enfermedades o infecciones maternas en el embarazo. Acá, digamos, ya influye mucho todo lo que tenga que ver con el embarazo, con la mamá, ¿no? El embarazo, el momento del parto, los datos de nacimientos, la edad gestacional, el peso, el Apgar, si hubo internación posparto, si hubo en la internación administración de oxígeno o de antibióticos. Hay muchos antibióticos que pueden ser ototóxicos, entonces todo esto hay que preguntarlo. Y si es posible, poder ver nosotros mismos las hojas de epicrisis de los recién nacidos que estuvieron internados. Si reacciona subjetivamente, si los papás ven que hay respuesta o no, esto es muy importante saberlo, digamos, si sus papás ven que hay respuestas o no, ¿qué piensan ellos? ¿Cómo escuchan sus hijos? Es súper importante lo que piensan los papás. ¿M? Y si son dos, mamá y papá, los dos tienen que dar su opinión. Em, y el resultado del control auditivo cuando nacieron, eso también es muy importante. En el desarrollo de su lenguaje, por más que nosotros estemos haciendo estudios audiológicos, vamos a tener en cuenta todo lo que tenga que ver con el lenguaje, y más en niños. Nos vamos a interesar por la adquisición y el desarrollo del lenguaje en esos niños. Nos van a dar muchos parámetros a tener en cuenta. El progreso y la interacción escolar, las actividades o las actividades extraescolares, y si tiene infecciones de oído medio recurrentes o de oído externo. Todas son cuestiones que, como les dije antes, no es necesario que yo lo escriba todo, pero si voy a trabajar con un paciente, si le voy a hacer estudios, esto por lo menos oralmente yo se lo tengo que preguntar. O sea, la historia clínica la historia clínica no se forja solamente escribiendo, sino en forma oral yo también puedo, digamos, hacer anamnesis y hacer parte de historia clínica, ¿sí? Después puedo hacer unas sugerencias o puedo hacer un resumen
que me queda a mí en mi base de datos, digamos, de lo que trabajé con ese paciente, cómo me fue, cuáles son los datos principales que yo tengo que tener en cuenta. Muy bien, para el seguimiento, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es la audiología clínica subjetiva y la audiología clínica objetiva. La audiología clínica subjetiva, en cuanto a los estudios, ¿no? Va a incluir todos los estudios que para realizarlos se necesita de la colaboración y de la respuesta del paciente, sí o sí, si no, no los puedo realizar. Estos son la audiometría tonal, convencional, la lugoaudiometría, la acufenometría, las pruebas supraliminares y las pruebas audiológicas comportamentales en caso de niños. Necesito sí o sí la colaboración del paciente y la respuesta del paciente. En tanto, la audiología clínica objetiva va a incluir todos los estudios que para realizarlos no se necesiten de la respuesta del paciente. En este caso no se va a necesitar de su respuesta, pero sí de su colaboración. Si el paciente no se queda quieto, callado, digamos, en situación de colaboración para el estudio, yo tampoco lo voy a poder realizar. No voy a necesitar que me responda, pero sí que colabore, tanto sea niño como adulto. Dentro de estos estudios podemos nombrar a la impedanciometría, que por supuesto incluye la timpanometría y los reflejos estapediales, las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos. ¿Sí? Hoy vamos a autorrelacionar, vamos a interrelacionar estudios clínicos subjetivos y objetivos, dentro de ellos todos los nombrados en la parte clínica subjetiva, y dentro de la clínica objetiva vamos a tener en cuenta la impedanciometría y las autoemisiones acústicas, que son los estudios que ya los estuvimos estudiando, valga la redundancia, en cursos anteriores. ¿Sí? Eso es importante que lo pueda volver a aclarar. Digamos, voy a trabajar y voy a hacer una reseña sobre la audiometría, sobre la logo, sobre la timpanometría, pero no en profundidad. ¿Sí? En profundidad se ven en los cursos anteriores porque no me daría el tiempo, pero sí vamos a hacer una reseña. Ningún método en forma aislada va a ser capaz de realizar un estudio integral de la audición. Por eso hablamos de un grupo de estudios, de una batería de estudios. Ahora, ¿hace falta que yo le haga la batería de estudios a todos los pacientes, la misma batería de estudios? No, no hace falta. Por eso es importante el trabajo interdisciplinario con el médico. Em, es importante que el médico tenga, digamos, noción de los estudios que va a pedir y qué es lo que necesita saber de los estudios. em, y que nosotros en el momento que hacemos los estudios podamos tener una interrelación y ver la interrelación y la concordancia entre ellos mismos, porque no sirve de nada que yo haga un montón de estudios y que los entregue y no haya una concordancia entre sí. Si no hay una concordancia entre sí, yo no puedo entregar los estudios. Tengo que volver a evaluar, tengo que volver a repetirlos y después entregarlos, ¿sí? Sí o sí, la concordancia em, la tengo que ver primero yo, el terapeuta que hace los estudios, ¿sí? Para que el médico después la pueda ver también. Y si es necesario la interrelación o la comunicación interdisciplinaria, bienvenido sea. En muchos casos se puede dar y la verdad que es lo más rico, poder charlarlo con el médico, digamos, para ayudarle en el diagnóstico, porque yo no voy a dar un diagnóstico clínico, pero sí puedo dar un diagnóstico fonoaudiológico, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, la intervención nuestra. Bien. También es importante las condiciones en las que realizamos los estudios, ¿no? Eso seamos conscientes. Los estudios no se pueden realizar en cualquier circunstancia ni en cualquier lugar. Yo tengo que tener las medidas y tengo que tener los elementos y la aparatología específica para que mi estudio sea fiable, ¿sí? Porque
Si mi estudio no es fiable, primero que no voy a llegar a la concordancia en interestudios, em, y después que no voy a colaborar con el médico para que llegue a un diagnóstico certero. Tenemos que trabajar con cabinas, son amortiguadas, más que nada cuando hablamos de audiometría y luego audiometría, em, y ambientes silenciosos. ¿M? Cuando hablamos de los otros estudios, de timpanometría, de autoemisiones acústicas, de potenciales de boca auditivo, eso no hace falta hacerlo dentro de una cabina, pero sí en un ambiente silencioso, tranquilo, sin ruidos. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la pequeña reseña que decíamos de audiometría y luego audiometría. La audiometría es la medición de los umbrales mínimos de audibilidad del paciente a través del equipo que se llama audiómetro. El margen de error puede ser más o menos 5 decibeles. ¿Por qué decimos esto? Porque, porque es un estudio subjetivo. Entonces siempre va a haber un margen de error. ¿Y por qué es subjetivo? Es subjetivo porque es subjetivo porque el paciente nos responde y es subjetivo porque nosotros como terapeuta lo estamos tomando. ¿Sí? Y porque el equipo puede cambiar. ¿M? Por eso es importante que los equipos estén calibrados también, ¿sí? Trabajar con equipos calibrados, no dejar pasar tanto tiempo entre una calibración y otra. Es normal que un equipo se calibre cada 1 año y medio, 2 años. Em, por eso está el margen de error, ¿sí? ¿Qué vamos a evaluar con la audiometría? El umbral mínimo de escucha del paciente. O sea, nos tiene que responder a lo mínimo que escuche, no a lo confortable, a lo mínimo. ¿Y por qué es importante que esto lo sepamos nosotros? Porque esto es lo que le tenemos que transmitir al paciente en la explicación de este organigrama, de este flujograma, de este orden desde el comienzo. Si yo al comienzo no le explico al paciente cómo es el estudio y cómo debe responder, es probable que tenga que volver a repetir el estudio, ¿sí? Entonces, me voy a ahorrar tiempo, quizás perdiendo un poquito de tiempo en la explicación primera. La logoaudiometría es la evaluación de la capacidad de comprensión del lenguaje hablado a través de la discriminación. Yo evalúo la discriminación de las palabras y se va a medir en porcentaje. Ahora ya les voy a mostrar una logoaudiometría. Acá vamos a ver, perdón, me pasé. Esta es una audiometría, es un ejemplo de un audiograma cargada una audiometría de ambos oídos, oído derecho en color rojo, oído izquierdo en color azul, vía aérea y vía ósea, ¿sí? Vía aérea, oído derecho, vía aérea, oído izquierdo, vía ósea, vía ósea. ¿Qué podríamos decir? Que ustedes seguramente ya lo están pensando, que es una hipoacusia conductiva. Corresponde a una hipoacusia conductiva. En una hipoacusia conductiva vamos a encontrar principalmente un gap osteoaéreo, una diferencia entre las respuestas por vía aérea y por vía ósea. La respuesta coclear específica es la vía ósea. Acá podemos ver que el problema no está en la cóclea, el problema está a nivel conductivo. Estará en el oído externo y en el oído medio. Bien, vamos a pasar al otro ejemplo. En este caso ya no hay un gap osteoaéreo, la vía ósea acompaña a la vía aérea y podemos hablar que tanto en oído derecho como en oído izquierdo tendremos una hipoacusia de tipo sensorio-neural, ¿sí? Porque va a tomar ya la cóclea y el nervio auditivo. Ya no va a ser algo a nivel conductivo. Sí, no tenemos el ejemplo acá, pero si tenemos los dos componentes, el conductivo con el sensorio neural, ya podemos hablar de una hipoacusia mixta, que en muchos casos que hay hipoacusias mixtas. Ya lo veremos más adelante en los casos. Muy bien. Para recordar un poquito la gráfica de la logoaudiometría, todo esto lo estamos recordando porque después lo vamos a ver en los casos, ¿sí? Em, Para recordar la gráfica de la logoaudiometría, vamos a ver
En la gráfica azul, digamos, la línea azul sería la gráfica normal. ¿Mm? El umbral de inteligibilidad en el 50%, el umbral de máxima discriminación, que es al 100%, ¿sí? Ahora, ya si nos vamos a las gráficas de la logodiometría, la de color naranja, nos informan de una hipoacusia de transmisión. ¿Mm? Hay buena inteligibilidad, llega al 100%, pero bastante corrido. O sea, necesita de mucha más intensidad el paciente para llegar al 100% de discriminación. En caso de hipoacusias conductivas. Entonces, ya vamos viendo que cada tipo de hipoacusia me dará una presentación del estudio de forma diferente, ¿m? Una conclusión diferente. Y esto es lo que yo tengo que ver que coincida, ¿m? Que coincidan los umbrales los umbrales tonales con los umbrales encontrados en la logodiometría. En el caso de la gráfica verde, tenemos la hipoacusia neurosensorial, endococlear, o sea, con el cual hay mala inteligibilidad. Yo puedo, igualmente, aunque sea una hipoacusia neurosensorial, puede llegar al 100% de discriminación, ¿sí? Eso será de acuerdo a cómo se dé la pérdida auditiva, a la severidad de la pérdida auditiva. Y en otros casos no voy a llegar al 100% de discriminación, llegaré un poquito más bajo y tendré un umbral de distorsión. El umbral de distorsión, en el cual yo aumento la intensidad y baja la discriminación, me puede estar hablando de reclutamiento. Y si yo hablo de reclutamiento, hablo de una hipoacusia coclear. ¿Mm? Ya si hablo de una retrococlear, la inteligibilidad va a ser muy mala, es la de color violeta o morado. Por lo general, puede que llegue al 50% o quizás a veces no llega al 50%. Puede mantenerse o puede caer, pero ya casi no llega al 50% de discriminación. Ahí ya estoy hablando de una hipoacusia retrococlear, ¿sí? Bueno, esto es a modo de recordar un poquito esto. Deben coincidir los resultados hallados entre la audiometría respecto de la logodiometría. Esto es lo más básico. Estos estudios son los dos más básicos de audiología. Si ya no me coinciden estos dos de buenas a primeras, yo no tengo que seguir avanzando con los otros. Tengo que llegar a que estos me coincidan. A veces es por un problema del paciente, a veces es por un problema de los equipos, hay veces que puede ser por una mala técnica. Sea lo que sea, yo tengo que llegar a descubrir por qué no me coinciden los estudios y cómo hacer para que estos me coincidan, ¿sí? Em, la técnica no fue suficientemente cuidadosa, quizás no le expliqué bien al paciente cómo debía responder. El equipo está mal calibrado, el paciente puede llegar a ser un simulador, que muchas veces pasa esto también. Em, o no fue correcta la técnica de ensordecimiento. Si no recuerdan la técnica de ensordecimiento, recurran al curso de Karen Grill en el cual explica toda esta técnica. Em, si yo me doy cuenta que los estudios no coinciden y el paciente es un simulador, sí o sí tengo que hacer la logodiometría, ¿sí? O sea, si ustedes están frente a un paciente que solamente le piden una audiometría y ustedes creen que les está mintiendo en la respuesta, con una logodiometría se van a dar cuenta de eso. ¿M? En la logodiometría el paciente no puede mentir, ¿sí? Y si miente, nos damos cuenta muy rápidamente. Entonces, mi sugerencia es que por más que no le pidan una logoaudiometría, ustedes la hagan igual. ¿M? La hagan igual. En algunos casos podrán sugerir al médico que se lo pida para que lo puedan cobrar y en otros casos, bueno, por lo menos aunque ustedes no lo informen, lo puedan tener y puedan corroborar su estudio con una logodiometría. La logodiometría tiene que coincidir los umbrales de voz, el umbral de voz tiene que coincidir con los umbrales tonales, con la promediación de umbrales tonales. Yo puedo hacer una promediación de umbrales tonales entre la 500, 1000, 2000 y 4000 y me tiene que coincidir con el umbral de voz.
sino con el de voz, no con el de palabra. Si no me coincide, algo está sucediendo. Me está mintiendo el paciente, no entendió la técnica, tengo que empezar de nuevo. Y en el caso de los niños lo mismo, no porque me vayan a mentir, sino que quizás muchas veces los niños esperan escuchar un poquito más fuerte para poder responder. Entonces es importante que hagamos una logoaudiometría de acuerdo, digamos, a las posibilidades con el niño, de acuerdo a su edad, las posibilidades que tengamos. Pero aunque no sea una logoaudiometría específicamente, que yo busque el umbral de voz. Entonces, que yo pueda ver si ese umbral de voz me coincide con la respuesta de la audiometría. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de la impedanciometría. La impedanciometría, dentro de la impedanciometría está la parte de la timpanometría y de los reflejos, del reflejo estapediano, las dos mediciones, ¿sí? Si a mí me piden una impedanciometría más timpanometría, no. La impedanciometría me incluye. O sea, si el médico ya me dice que necesita una impedanciometría, y yo sé que tengo que hacer timpanometría y reflejos estapedianos. No hace falta que me lo aclare, ¿sí? Entonces, por ahí es redundante cuando está aclarado así. La timpanometría es la medición de la resistencia de la membrana timpánica y la cadena osicular al paso de determinada vibración. Específicamente estudiamos la membrana timpánica, la respuesta de la membrana timpánica, y el reflejo estapediano estudiamos el arco reflejo, ¿sí? Que se da por la contracción del músculo estapediano mediante la estimulación IPSI contralateral a 70 o 90 decibeles sobre umbral, que es la técnica que utilizamos en la impedanciometría. Pero vamos a estudiar las dos partes. Entonces vamos a estudiar, por un lado, todo lo que es oído medio, respuesta de oído medio, específicamente movilidad del tímpano, y por otro lado, nos vamos un poco más arriba a lo que es reflejo. Entonces ya entramos en la respuesta del nervio auditivo. Por eso es un estudio objetivo, ¿sí? Ya entramos en la respuesta del nervio. O sea que fíjense qué importante que es hacer y que nos pidan una impedanciometría, porque no solamente vamos a evaluar oído medio, sino que vamos a evaluar oído interno y la parte de nervio auditivo. Por lo menos el inicio, el arco reflejo, pero súper importante porque nos va a dar un montón de información. Entonces, sería buenísimo que la audiometría y la logoaudiometría venga acompañado el pedido por una impedanciometría. Bien, acá es como a modo de ejemplo, porque después los vamos a ver, las curvas, según Herger, que seguramente las estudiaron, las vamos a refrescar un poquito, que podemos encontrar en los timpanogramas, ¿sí? La curva A es la curva normal, en el cual la compliancia va a ser dentro de parámetros normales y nos va a dar entre 0,5 y 1,5 centímetros cúbicos y nos va a dar centrada en cuanto a las presiones. Ustedes saben que la timpanometría nosotros vamos a buscar, vamos a pasarle diferentes presiones al paciente y en esas presiones vamos a ver las respuestas de la compliancia del tímpano. ¿Qué es lo normal? Que la presión más, la presión cero, eh, perdón, la compliancia más alta se da en la presión cero. Ahí está, me mareé yo mismo. La compliancia más alta se da en la presión cero, ¿sí? Eso sería lo normal, de un oído normal. Ahora vamos a ver que puede pasar otras cosas, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos que tener. La curva tipo A es la normal. La que vamos a encontrar en cualquier oído que no haya ningún componente conductivo. ¿Esto significa que no puede haber un componente neurosensorial? No, espero que esa haya sido su respuesta. No. Eh, Puede darme una curva tipo A y tener un componente neurosensorial, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque acuérdense que acá estamos evaluando la respuesta del tímpano. Y tímpano es oído medio, ¿sí?
En la curva B le llamamos una curva plana también. La pueden encontrar con alguna pequeña variación en cuanto a compliancia, pero vamos a encontrar una compliancia muy baja, cercana al 0,5 o menor al 0,5 de centímetros cúbicos de compliancia, y igual, o sea, la misma compliancia para todas las presiones que yo vaya evaluando. Presión cero, presiones negativas y presiones positivas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que puede el oído estar ocupado con líquido, ocupado con moco. Entonces, la caja timpánica va a estar ocupada. La curva B es curva plana porque yo, por más que genere presiones positivas o negativas, el tímpano no se va a mover porque dentro está lleno de líquido o de moco, ¿sí? Esa es la curva B. La curva C, voy a encontrar la máxima movilidad del tímpano a presiones negativas. Voy a tener que darle una presión negativa al tímpano para que pueda llegar a su máxima movilidad. La presión cero, la máxima compliancia, perdón, es la máxima movilidad que tiene el tímpano, ¿sí? Cuanto más se puede mover el tímpano, cuanto más libertad puede tener, ¿sí? Esa es la máxima compliancia. La normal es que sea con presión cero. Si las presiones se van al negativo, es porque yo puedo llegar a tener una mala aireación del oído medio. Acá no voy a tener totalmente ocupado con líquido ni moco. No significa que no pueda tener un poco, pero lo principal es que no va a estar aireado ese oído. Entonces, esta curva C es típica de, em, de alteraciones del tubo, de la trompa Eustaquio, ¿sí? Entonces, cuando hay alteraciones de la trompa de Eustaquio, una mala aireación a través de la trompa de Eustaquio de la caja del oído medio, yo voy a tener este tipo de curvas que es la curva C. Ya igualmente vamos a ver todo esto en casos. Es para que vayamos recordando. De las curvas A, ¿sí? Recordemos que la curva A era la normal, yo puedo tener dos variaciones diferentes. Una de rigidez, em, y otra de total compliancia, ¿sí? La de rigidez, que es la AS, es una curva que vamos a encontrar en tímpanos que no estén totalmente inmóviles, pero que tengan cierta rigidez para moverse. ¿En qué casos puede ser? Un ejemplo que seguramente ya se les está cruzando por sus mentes, em, que se llama otosclerosis, ¿sí? En el caso de la otosclerosis vamos a encontrar curvas muy parecidas a las normales, pero de baja compliancia. Bien. En la curva AD hay una total permeabilidad de la membrana timpánica, en el sentido que nada le va a dar rigidez. Estos casos son los cuales yo voy a poder movilizar, poder movilizar el tímpano en cuanto a buscar su máxima compliancia, pero no la voy a encontrar o la voy a encontrar muy alta, ¿sí? De 2,5 para arriba. A veces no la voy a encontrar. ¿Cuáles son estos casos? Por ejemplo, en el caso de que haya una rotura de los huesecillos, ¿sí? Cuando los huesecillos no están perfectamente articulados, puede darme este tipo de curva AD. La curva P es la curva que me va a dar una máxima compliancia, aunque baja, pero en presiones positivas. Ya no en presiones negativas. Recuerden que iba a presiones negativas, la curva C, y esa me daba como una mala permeabilidad de la trompa de Eustaquio. En este caso, se puede dar en otitis medias crónicas o en oídos que están con una otitis específica o con resfrío. Una persona que está con resfrío, mucho resfrío, me puede dar este tipo de curva. Son muy raras, no aparecen mucho, pero pueden aparecer en la evaluación, entonces, bueno, hay que tenerlas en cuenta y hay que animarse a informarla. Bien.
En el caso de los reflejos acústicos, yo los voy a evaluar oído derecho, voy a evaluar oído izquierdo, y este es nada más que un ejemplo del cuadro en el cual yo voy a volcar todos los datos que voy encontrando. Oído derecho, evalúo IPSI y contralateralmente, oído izquierdo, evalúo IPSI y contralateralmente, y voy escribiendo en cada frecuencia que voy evaluando, que es la 500, 1000, 2000 y 4000, a cuánto se desató el reflejo. Si no se desató el reflejo, voy a poner NR, no hay reflejo, no hay respuesta. ¿Mm? Que de acuerdo a los casos, que ya los veremos, eh, puede ser de una forma o de otra. Bien. Vuelvo a repetir que estos son lineamientos generales de cada estudio. Si ustedes quisieran ver un poco más en profundidad lo que es autoemisiones, lo que es timpanometría, hay otros cursos grabados que tratamos específicamente cada estudio por separado, ¿sí? Pero acá lo que estamos tratando es hacer una concordancia, una congruencia entre ellos. Vamos a recordar las autoemisiones acústicas, que son sonidos emitidos por la cóclea en presencia o ausencia de estimulación sonora. Y las respuestas generan las células ciliadas externas del órgano de Corti. Gracias a la respuesta de las células ciliadas externas, nosotros podemos evaluar el estado de la cóclea, de la persona, ¿sí? Las autoemisiones acústicas se utilizan mucho para el screening auditivo neonatal, pero no solamente se utilizan para el screening auditivo neonatal, se utilizan como estudio clínico dentro de la batería de estudios clínicos que estuvimos nombrando, ¿no? Ahora, ¿es necesario pedirla siempre a todos los adultos? No, no es necesario, ¿sí? Pero forman parte de la batería de control. Las frecuencias que evaluamos son, por lo general, la 2000, la 3000, la 4000 y la 6000. Hay autoemisores que se puede evaluar la 1000 y la 8000 también. Pero bueno, son autoemisores un poco más de investigación, ¿sí? La respuesta señal ruido que tenemos que considerar como adecuada es la de 6 decibeles SPL para arriba. No es que tiene que ser 6 sí o sí, 6 para arriba. Y la amplitud de 3 decibeles SPL para arriba también. De más está decir que hay bebés que hacemos el screen auditivo y tienen una amplitud, una respuesta de amplitud de 20 decibeles. ¿Eso está mal? No, está perfecto. La amplitud de 3 es como lo mínimo, el piso. Estos parámetros son los que tomamos porque son los parámetros sugeridos por el último consenso audiológico de Buenos Aires de 2018. Si ustedes se remiten a, no consensos, porque el consenso audiológico del 2018 fue el primero, pero a manuales de pesquisa auditiva, por ejemplo, pueden encontrar niveles de amplitud sobre todo menores, ¿sí? Pero el que nos guiamos, y siendo como un poquito más estrictos, va a ser este. Bien. Como vemos, una autoemisión acústica, vamos a mostrar con un equipo en particular, pero si ustedes ya saben qué parámetros tienen que buscar y cómo los tienen que ver, lo pueden hacer con cualquier equipo y con cualquier gráfica. La gráfica se llama dipigrama. En el dipigrama podemos ver las respuestas en las frecuencias que nosotros tomamos de la autoemisión acústica. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la respuesta de la frecuencia. En este caso, por ejemplo, somos la 2, la 3 y la 4. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver el ruido, el nivel de ruido y el nivel de amplitud, ¿sí? El nivel de amplitud dijimos que tiene que ser de 0 para arriba. De 0, fíjense que acá hay una línea. 0 tiene respuestas positivas y el 0 para abajo, respuestas negativas. De acá tenemos que ver del 0, del 3 decibeles para arriba, como respuesta de amplitud. Por eso, en este oído, la respuesta es que pasa la prueba. El ruido, cuanto más negativo sea, mejor va a ser el momento de la prueba, ¿sí? Las condiciones de la prueba. En este, por ejemplo, no fue tan linda la condición de ruido porque hubo ruido, pero como la señal ruido fue de 6 decibeles, o sea, la diferencia
entre la amplitud y el ruido fue de más de 6 decibeles, pasó la prueba. Se tienen que dar las dos condiciones. ¿Cuál sería mi sugerencia? Que ustedes, en cada equipo que ustedes trabajen, puedan percibir cuál es la amplitud y cuál es la señal ruido, por ustedes mismos, más allá de que el equipo diga pasa o no pasa la prueba. Porque hay equipos que están seteados, viejos, que están seteados de otra manera, en el cual teníamos en cuenta otros parámetros de amplitud y de nivel señal ruido. Entonces es importante que eso lo veamos por nuestros propios ojos en el momento que hacemos la prueba. Porque puede ser que el equipo nos diga que pasa la prueba y no está pasando la prueba, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una cuestión que se ve muy seguido en los estudios, por eso se los digo, que hay que controlarlo, ¿sí? No guiarse solamente por el resultado que automáticamente nos da el equipo. En este caso, del otro lado, es un estudio que no pasa la prueba ni de un oído derecho ni de oído izquierdo, más allá de las manitos para abajo, de los color rojo o el color verde que pasa y no pasa. Yo lo que me voy a fijar es, por mí misma, cuál fue la amplitud en cada frecuencia, que en este caso van a ser las azules, las respuestas azules, muy bajas, no superan, están en negativo, entonces significa que no llegan al 3 para arriba. ¿Y cuál es el nivel de ruido? Y el nivel de ruido en este estudio está perfecto. No hay ruido. Cuanto más negativo es el ruido, menos ruido hay en la prueba, ¿sí? Entonces, no pasa la prueba, no porque haya ruido que interfiera, sino porque realmente la amplitud de la respuesta coclear no es buena, ¿sí? La amplitud no es buena y la señal ruido no es buena. Entonces, no hay más de 6 decibeles de diferencia entre la amplitud y el ruido que hubo en la prueba. Por eso no pasa. ¿M? Pero eso es algo que tenemos que también saberlo ver, porque cuando, por ejemplo, en este caso, el paciente, acá me pasó la prueba, pero si no hubiese pasado y yo tengo este nivel de ruido tan alto, yo tengo que bajar el nivel de ruido de mi prueba, ¿sí? Tengo que bajar, eh, apagar una computadora si me está interfiriendo, si el paciente está llorando, si la mamá está hablando por teléfono, lo que sea. Tengo que bajar esos niveles de ruido para poder hacer la prueba. No necesito una cabina, pero sí necesito silencio. Muy bien. Vamos a la próxima. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro toda la explicación previa, digamos, al análisis de los casos clínicos. Eh, Cualquier duda que tengan, nosotros tenemos la posibilidad de hacer también intervenciones individuales, si hay dudas específicas sobre lo que se vio en el curso o lo que ven ustedes con sus propios pacientes, estamos a disposición de eso. Vamos a empezar con los casos clínicos. Acá va a ser como muy fácil porque ya les vamos poniendo a qué se refiere, a cuál es el diagnóstico clínico, el diagnóstico clínico de este caso clínico, pero bueno, a modo de que pueda ayudar un poco, ¿sí? Em, pero vamos a tratar, ustedes solos y yo tratando de guiarlos de este lado, de que vayan pensando cuál es el diagnóstico fonoaudiológico de cada caso. ¿M? ¿Qué tipo de hipoacusia encontramos? Hip- una hipoacusia conductiva, una normoacusia, una anacusia, una cófosis, una hipoacusia sensorio-neural, ¿sí? Una hipoacusia mixta. Esto yo lo puedo distinguir, lo puedo informar. ¿M? No es necesario sí o sí que informemos los estudios, pero sí lo podemos hacer, está dentro de nuestro requerimiento. Ahora, yo no puedo decir en un informe que esto se corresponde a una perforación timpánica, por ejemplo, ¿sí? Eso ya le corresponde al otorrinolaringólogo especialista. ¿M? Bueno, en este caso, em, hay una, hay una pérdida auditiva unilateral de oído izquierdo,
vamos a ver si coincide la logoaudiometría con la audiometría. En el caso del oído derecho, una logoaudiometría normal o muy cercana a lo que se considera normal. En el lado izquierdo, la logoaudiometría, fíjese que llega al 100% de discriminación, pero con un umbral de palabra bastante, bastante corrido, ¿sí? En 45 decibeles más o menos. Sepan que muchas veces esto no es exacto porque tratamos de pasarlo en computadora para que quede bien prolijo y hay veces que no está justo el número, pero intentamos que así sea. Si nos remontamos a la audiometría y hacemos una promediación entre las frecuencias, 500, 1000, 2000, vamos a ver que sí, que el promedio nos va a dar más o menos 45 decibeles, que es donde empieza, digamos, a percibir el sonido, a percibir la voz el paciente, ¿sí? Puede darnos antes también. Acá hay un gap. Si hay un gap, hay un componente conductivo, entonces, al cual, si pensamos que es una perforación timpánica, seguramente va a estar. En la timpanometría vamos a tratar de ir viéndolo ya correlacionado con los estudios. ¿Por qué será que vemos solamente el tímpano, en el timpanograma dibujado el oído derecho? Porque el oído derecho está normal, entonces lo pudimos obturar y pudimos hacer, y nos dio una curva tipo A, ¿sí? Pudimos buscar también los reflejos IPSI están, los reflejos contralateral no están, de oído derecho, acuérdense que yo estoy evaluando oído derecho. Oído derecho es la respuesta del oído derecho, contralateral, cuando hablamos de contralateral oído derecho, es la respuesta del oído derecho evaluada a través del oído izquierdo, ¿no? Entonces, ¿por qué será que no tengo una timpanometría del oído izquierdo? Porque si yo tengo una perforación timpánica, esto seguramente ustedes ya lo pensaron, pero si yo tengo una perforación timpánica, tengo una abertura de la membrana timpánica. Si la membrana timpánica está abierta, yo nunca voy a poder obturar ese oído, ¿sí? Entonces yo acá podría agregarle, no se pudo obturar por escape de aire. ¿M? Em, Coincide con la perforación timpánica, ¿sí? En el caso de esta es una autoemisión acústica. En el caso de la autoemisión acústica del oído derecho, fíjense que les dije que es un dipigrama, vimos el ejemplo del otro, pero este también lo podemos entender. Esto que está acá arriba es la respuesta en amplitud. Y esto que está acá abajo es el ruido, ¿sí? Entonces yo voy a ver, de acuerdo a la amplitud, está de 5 para arriba, la amplitud es buena, pasa la prueba de autoemisiones acústicas. Cuando hablo de adultos, no hablo de pasa y no pasa. Hablo de presencia o ausencia de respuesta de la cóclea, ¿sí? Entonces, en este caso, hay presencia de respuesta de la cóclea. En el caso del oído izquierdo, fíjense que el ruido está muy bajito, no hay ruido en la prueba, pero tampoco hay amplitud. Entonces, no pasa la prueba. Es normal que no pase la prueba. ¿Por qué no pasa la prueba? Si de la autoemisión yo evalúo la cóclea y acá tiene problema en el oído medio, porque el sonido no va a llegar igual a la cóclea, ¿sí? ¿Por qué? Por el obstáculo que tengo en el oído medio, entonces no va a pasar la prueba. Pero no porque tenga una dificultad en la cóclea, sino porque tiene una dificultad en el oído medio, ¿sí? Entonces, a esto es lo que yo tengo que llegar, digamos, en la interrelación de estos estudios. Cuanto más estudios tenga, más puedo interrelacionar. Acá me olvidé de decir que, ¿por qué están marcadas rayas en el oído izquierdo? Porque no lo pude tomar. Si no lo puedo tomar, no puedo escribir nada. Tengo que tacharlo, ¿sí? Acá hay otra prueba que se llama Weber, que es una prueba supraliminar, que es una prueba subjetiva que la puedo hacer con cualquier audiómetro, con la vincha ósea, colocándola en la frente del paciente y pidiéndole que a una intensidad de 20 decibeles más o menos sobre umbral de vía ósea acá, em, yo le pido al paciente que me diga si lo escucha más del oído derecho o más del oído izquierdo.
¿qué va a suceder? Siempre el Weber o Weber, como ustedes lo quieran decir, se va a ir, se va a desplazar hacia el lado con más componente conductivo, ¿sí? Siempre. Entonces, si yo tengo dos oídos, gracias a Dios, tengo dos oídos, uno sano y el otro con hipoacusia conductiva, el Weber va a desplazar hacia el lado conductivo por un adelantamiento de fases, ¿sí? Gracias a que tengo el componente conductivo, va a llegar antes la respuesta, ¿sí? Va a adelantar la respuesta a través de la vía ósea que a través de la vía aérea, va a llegar antes. Así que por eso va a lateralizar hacia el lado con mayor componente conductivo. Y esto es muy importante hacerlo, y es muy importante que los otorrinos nos pidan pruebas supraliminares como el Weber, porque nos ayudan un montón en el momento de estar seguros de que hice bien el estudio, ¿sí? Es otra prueba que aunque no se las pidan, está bueno hacerla cuando ustedes están dudando de que hay algún componente conductivo en alguno de los oídos. Bien, vamos a otro caso. En este caso es post-tubos transtimpánicos, TTT es tubos transtimpánicos. Bueno, en este caso es un paciente que le pusieron tubos transtimpánicos, ya no los tiene, ¿m? Ya no los tiene. ¿Y cómo me doy cuenta yo que ya no los tiene a los tubos transtimpánicos? Y le dio una audiometría, perdón, normal, ¿no? Le da una audiometría normal, le da la logoaudiometría que coincide con la audiometría, le da timpanometría tipo A de los dos lados. En algunas frecuencias le da respuesta refleja, en otras no. Las autoemisiones acústicas están presentes, ¿sí? ¿Y por qué digo yo que es post-tubos? Que ya no los tiene a los tubos. Porque si los tuviese a los tubos actúan como si fuesen una perforación timpánica, ¿sí? Entonces, si los tuviese los tubos puestos, yo no podría obturar, no podría realizar la timpanometría. ¿M? Cuando yo no puedo realizar la timpanometría, mi primer pregunta cuando hay mucho escape de aire, que debería ser no mi primer pregunta ahí sobre el pucho, sino ya anteriormente en la anamnesis, ¿no? Si tiene membrana timpánica rota, si tiene puesto tubos transtimpánicos, ¿sí? Eso lo tengo que preguntar. Si me olvidé y después me di cuenta con la timpanometría, bueno, bienvenido sea, pero, pero puede ser que no pueda llegar a obturar al paciente, que le torture el conducto, digamos, con 20.000 tips, y a lo mejor es porque tiene o una perforación timpánica o un tubo transtimpánico que está funcionando excelentemente. Porque si el tubo transtimpánico está puesto y yo no puedo obturar, es porque está aireando perfectamente la caja timpánica, ¿sí? O sea que muchas veces los médicos hasta piden las timpanometrías a propósito. Porque por ahí ustedes dicen, pero ¿por qué me pide una tímpano si sabe que tiene puesto un tubo? Mira si se le saco el tubo. No, no le va a pasar nada. Solamente quiere saber el otorrino si el tubo está permeable. Porque si a ustedes lo pueden obturar, el tubo no está permeable. Está tapado. Y puede estar tapado con líquido, con moco, etcétera. Si el tubo si ustedes no pueden obturar, el tubo está permeable, está en perfecto estado y está funcionando ok. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente. En este caso hay digenesia. Digenesia de oído derecho. El oído izquierdo estaría normal. Fíjense que el oído izquierdo nos coinciden la logoaudiometría, nos coincide la timpanometría. Em, y podemos hacer la autoemisión acústica, que también le da bien, ¿sí? Aunque hay un poco de ruido, fíjense que en esta prueba sí hubo un poquito de ruido. Pero a pesar de que el ruido está un poquito alto, pasa la prueba, porque la amplitud fue buena y la relación señal-ruido dio la diferencia de relación señal-ruido. Ahora,
¿Por qué será? Esto le va a parecer una pregunta como muy pava, pero ¿por qué será que yo tengo, no puedo hacer, no tengo los resultados de timpanometría de oído derecho, ni el resultado de las autoemisiones de oído derecho? Porque tengo una digenesia. Sí, me imagino que gritando lo dijeron. Tengo una digenesia de oído derecho. ¿Cómo voy a tomar una timpanometría y cómo voy a tomar una autoemisión acústica? Bueno, por ahí cae como muy de maduro, pero las he visto. Así que es importante que sepan eso. No se puede tomar una timpanometría porque no tengo conducto auditivo. No se puede tomar una automisión acústica porque no tengo conducto auditivo. ¿Dónde voy a poner el tip para poder hacerlo? ¿Sí? Por eso no están los resultados y por eso yo lo tengo que tachar, en el caso de la tímpano acá arriba de los reflejos. Esta audiometría fue hecha con auriculares mediante condicionamiento por juego en 2 veces. Tengo acá ustedes pueden ver la edad del niño, yo no, porque justo está tapado con la información del Zoom. Pero es un niño pequeño en la cual muchas veces no podemos poner auriculares, muchas veces tenemos que empezar con audiometrías a campo libre, condicionarlos con los juegos para que después puedan, ya con el condicionamiento aprendido y fortalecido, podamos ponerle auriculares. Por supuesto que en este caso fueron auriculares de copa, no hay forma de ponerle a un niño con digenesia un auricular insert. Entonces, pero la prueba pudo ser hecha, las respuestas fueron muy fiables y pudimos, fíjense, hasta tomar un Weber, la lugodiometría, el Weber que lateraliza hacia el lado con la digenesia, por supuesto, por el gran componente conductivo. La respuesta coclear es impecable porque las vías óseas están en cero. Y todos los estudios coinciden. Llega a un 100% de discriminación, pero con mucha más intensidad. Muy bien. Vamos por acá. Esta es una hipoacusia profunda, eh, unilateral, eh, oído derecho. Fíjense que no hay respuesta de vía aérea, no hay respuesta de vía ósea, el oído izquierdo está normal. El Weber me lateraliza hacia el lado sano. En el caso que no haya hipoacusia conductiva, ¿dónde me va a lateralizar el Weber? Hacia el lado sano, al que tenga mejor reserva coclear, ¿sí? La logodiometría del oído izquierdo es coincidente y del oído derecho no hay respuesta, ni siquiera umbral de voz. Em, Acá es sumamente importante la técnica del ensordecimiento. Si yo en estos casos no ensordezco bien, o sea, si yo no ensordezco el oído izquierdo, el oído sano, voy a tener una respuesta sombra. Y muchas veces las respuestas sombras son tomadas como respuestas auditivas, ¿m? Em, que no existen, ¿sí? Porque cuando yo subo un poquito más el ensordecimiento, esas respuestas desaparecen. No tenerle miedo al ensordecimiento. El ensordecimiento hay que usarlo. Por supuesto, no en todos los casos, eh, pero hay que usarlo. Porque, y más en caso de niños, hemos visto muchos casos de niños con hipoacusias moderadas de un oído y normales del otro, que no eran hipoacusias moderadas, eran hipoacusias severas a profundas. Entonces, a veces son mal equipados con audífonos en hipoacusias que el audífono no le va a proveer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta la técnica del ensordecimiento y la utilización de la técnica, sea la técnica que sea, ensordecer, ¿sí? Esa sería mi sugerencia. Que pueden estudiarlo más con los cursos de Karen Grill. Coincidentemente la logodiometría, la timpanometría, fíjense que acá, lo que hablábamos al principio, el timpanograma es tipo A de ambos oídos, ¿sí? Por más que tenga una hipoacusia neurosensorial, el timpanograma va a estar normal, el oído derecho. Nada tiene que ver una cosa con otra. Su tímpano es sano, está perfecto, donde tiene la pérdida auditiva es en el oído interno o en el nervio auditivo.
¿Mm? En el caso de las respuestas reflejas, no voy a tener respuestas en el oído derecho. Y en el oído izquierdo voy a tener solamente las ipsilaterales del oído izquierdo. ¿Mm? Muy bien. Bueno, espero quede claro. Vamos acá. Hipoacusia neurosensorial bilateral. Y acá tenemos hipoacusia neurosensorial del oído derecho, de moderada a severa, y en el oído izquierdo sí, también, moderada a severa, en ambos oídos. Está un poco mejor el oído derecho que el oído izquierdo, coincidente con la logoaudiometría. Fíjense que acá ya no llega al 100% de discriminación. Tampoco se ve que reclute, pero no llega al 100% de discriminación, eso es coincidente. La timpanograma es curva A, no hay reflejos, que es lógico que no haya, porque ya hay una hipoacusia neurosensorial. Y en el caso de las autoemisiones acústicas, hay una ausencia de autoemisiones acústicas en ambos oídos. ¿Cómo fue el- la condición de toma? Fue normal, fue buena, porque el ruido es bajo, o sea que en esto no incidió nada el ruido, sino que las respuestas de la amplificación, o sea, de la amplitud, digamos, de la respuesta de la cóclea no son buenas. ¿M? Por la pérdida auditiva, por supuesto. Muy bien, vamos con la siguiente. En este caso, el diagnóstico fue Menier. Vamos a ver una hipoacusia sensorio-neural bilateral. El Weber va a ser indiferente, o sea, no va a lateralizar ni para un lado ni para el otro, porque hay mucha similitud entre las pérdidas auditivas de ambos oídos. No hay más componente conductivo de un lado que del otro, ni tampoco mejor reserva coclear de un lado que del otro. Fíjense que la respuesta en la logoaudiometría llega al 100%, pero con bastante intensidad. Sí hay un poquito de reclutamiento porque nos damos cuenta, porque cuando evaluamos a alta intensidad, la discriminación baja, ¿sí? Eso también recordar, no llegar solamente a evaluar a donde me dé el 100% de discriminación, llegar hacia alta intensidad, y evaluar en alta intensidad, porque tenemos que ver si se conserva la discriminación o si baja. La timpanometría es normal, los reflejos están ausentes, ¿sí? Y en el caso de la autoemisión acústica, ¿qué les parece? Les doy un segundo para que piensen si pasa o no pasa la prueba. No pasa la prueba. Hay ausencia de autoemisiones acústicas. El nivel de ruido está alto, acá ya lo pueden evaluar, pero igualmente la amplitud es baja. Entonces, ¿yo lo que puedo hacer? Puedo bajar los niveles de ruido y volver a tomar la prueba. Pero ya con esta audiometría ya me estaría dando cuenta que no voy a tener posibilidad de que pase la prueba, ¿sí? Que se quede presencia de autoemisiones acústicas en esta paciente. Muy bien, vamos con el siguiente. Acá también tenemos una hipoacusia neurosensorial bilateral. Fíjense que es como un trauma acústico porque hay una caída como muy abrupta en los dos oídos. Llega al 100% de discriminación, y se mantiene hasta el final. La timpanometría es buena. Hay respuestas reflejas, pero muy altas, y en algunas frecuencias, por ejemplo, la 4000 ya en el oído derecho, por ejemplo, no están, o altas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y las autoemisiones acústicas, acá pasa algo particular. Fíjense que las autoemisiones yo las tomo en frecuencia 2, 3, 4, 5 y 6, en este caso. Pasa solamente la frecuencia 2. La 3, la 4, la 5 y la 6 no pasa. En los dos oídos. ¿Por qué será? Yo me voy al audiograma y veo frecuencia en la 2000 Hz. Tiene muy buena respuesta el paciente en ambos oídos. Por eso pasa la prueba en 2000 Hz y en el resto no.
porque en el resto ya está la caída. ¿Sí? Fíjense qué importante en estos casos es corroborar los estudios, verlos todos juntos y poder decir, ah, esto coincide, ¿sí? Es por esto. Entonces, está bien hecho la audiometría. Bien, vamos con la siguiente. En hipoacusia em, de oído izquierdo, hipoacusia neurosensorial. Em, el Weber, ¿por qué lateraliza a la derecha? Porque es el oído con mejor componente coclear, ¿sí? Con mejor reserva coclear, perdón. Porque no tenemos componente conductivo, digamos, del oído izquierdo como para decir que el Weber se vaya a lateralizar hacia ese lado, ¿no? Entonces va a ir hacia el que tiene mejor reserva coclear. La timpanometría es normal, va a haber respuestas reflejas del oído derecho, no así del oído izquierdo. Y la autoemisión acústica, la logometría coincide. La autoemisión acústica me va a dar en el oído izquierdo ausencia de autoemisión acústica, en el oído derecho presencia de autoemisiones acústicas. ¿Mm? Bien. Fíjense que acá también pasa algo similar que el anterior. En la frecuencia 2000 pasa la prueba y después no pasa en el resto. Y si yo me voy al audiograma, en la 2000 sube un poquito. Que esto, bueno, me parece que estuviese muy bajo, pero en realidad está en 25, ¿sí? No, 35. Entonces hay respuesta de la 2000. Entonces puede pasar en la automisión. Acuérdense que la automisión, bueno, esto lo explico más en el curso de autoemisiones acústicas, pero en la automisión hasta un umbral de 40 decibeles puede pasar la prueba. Puede haber presencia de automisión acústica. Muy bien. Esto es un neurinoma del acústico. Esto que está marcado con rayitas es un umbral sombra, que fue el umbral que me dio antes de que yo ensordezca el oído izquierdo. Fíjese que el oído izquierdo está mucho mejor que el derecho, pero también tiene una pequeña pérdida auditiva. ¿Tengo que ensordecer? Sí, tengo que ensordecer. Cuando yo veo más de 30 decibeles de diferencia entre umbrales vía aérea, entre un oído y otro, yo tengo que ensordecer al mejor. Entonces, en este caso, ensordecí oído izquierdo para tomar oído derecho. Primero lo hice sin ensordecimiento y anoté las curvas sombra. Luego lo hice con el ensordecimiento y ya anoté la curva definitiva. Em, el Weber lateraliza hacia el oído que tiene mejor reserva coclear. La respuesta de la audiometría es muy buena en el lado izquierdo, más o menos buena, no muy buena, pero hay respuesta y llega al 100% de discriminación. Y en el lado derecho hay respuesta, hay eh, umbral de voz y umbral de palabra, pero no hay buena discriminación. Llega a un 20% de discriminación, altísima intensidad, ¿sí? Lo cual coincide con su pérdida auditiva. La timpanometría es normal, los reflejos acústicos están ausentes, por supuesto, en el lado derecho, y están presentes en algunas frecuencias ipsilateralmente del lado izquierdo y ausentes de manera contralateral. ¿Por qué? Porque estoy tomando el oído izquierdo, pero a través del oído derecho, y el oído derecho no tiene respuestas, entonces no voy a obtener la respuesta del oído izquierdo. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Esta es una membrana en recuperación post herida con hisopo de un paciente de 44 años. Son los pacientes que todo el tiempo se están limpiando con los hisopos, que por más que les digamos que no es conveniente, lo hacen. No se llegó a una perforación, pero sí a una lastimadura, lo cual le provocó un poquito de pérdida auditiva. Fíjense que ya el Weber es suficiente como para que el Weber lateralice con este pequeño componente conductivo. La logodiometría no es la misma de un oído que del otro. En el timpanograma, el oído izquierdo es uno normal, en el oído derecho está un poquito más bajo. ¿m? O sea que la membrana timpánica no se está movilizando con normalidad.
Y esto acompaña, digamos, a la no aparición del reflejo. Yo tuve un profesor y un formador que me dijo algo que me quedó grabado para siempre y que se los voy a transmitir, que es que los reflejos estapediales es el escudo protector del oído. Los reflejos estapediales son el escudo protector del oído. Entonces, el escudo va a ser lo primero que se va a ver afectado y lo último que se va a restablecer luego eh, eh, de un tratamiento, ¿sí? Entonces, lo primero que se va a ver afectado es el reflejo. Quizás el timpanograma nos dé perfecto y el reflejo no aparezca. Quizás tenga una odometría normal y el reflejo no aparezca. Pero bueno, tengo que pensar, a ver, ese paciente estuvo resfriado, estuvo con algún problema de oído medio, ya cuánto tiempo pasó, ¿sí? Es lo primero que se va a ver afectado y lo último que va a volver a restablecerse con normalidad. Entonces puede que el reflejo, yo tenga una audición normal y el reflejo no aparezca. ¿Mm? ¿Que tengo que ahondar en ese tema? Sí, tengo que ahondar porque tiene que haber habido algo o tiene que estar en recuperación, no es porque sí nada más. Pero bueno, me parece que es algo que está bueno entenderlo de esa manera y poder comprenderlo también cuando uno ve los estudios, ¿no? Este paciente tiene un acúfeno permanente en el oído derecho que está marcado, similar a ruido de banda estrecha de frecuencia 250 Hz, por eso lo anotamos acá, a 25 decibeles que se logra enmascarar a 35 decibeles. Entonces anotamos el acúfeno, a dónde lo podemos equiparar y dónde podemos hacer que desaparezca. ¿Cómo lo podemos enmascarar? Es importante. La acufenometría, también que los ORL nos pidan y poder hacerla y anotarla correctamente. ¿Sí? Muchas veces lo hacemos con la simbología, utilizando la simbología, y otras veces escribiéndolo. Eso, o las dos cosas, es lo mismo. Están muy bien las dos. Muy bien, mientras que esté, ¿no? Pose exposición a música fuerte de un hombre de 22 años. Em, si no me equivoco, es un músico, si no me equivoco, si no me olvido, porque todos estos estudios que le estamos mostrando, estos casos son reales, ¿sí? No son inventados, son reales. 22 años, músico y se expone a música fuerte, lo cual hace que él quede con un acúfeno. ¿M? El acúfeno es permanente, es bilateral, es similar a la frecuencia 4000 Hz a 25 decibeles en un tono continuo y se logra enmascarar a 40 decibeles, o sea, se falta bastante para enmascararlo. Eh, no hay pérdida auditiva, pero bueno, estas frecuencias que bajan un poquito acá, aunque no bajan porque están dentro de lo normal, nos tienen que tener en alerta para decir, bueno, eh, hay que, después del tratamiento, después que lo vea el otorrino, tendré que más adelante volver a valorarlo y ver cómo sigue todo. Las autoemisiones acústicas pasan, fíjese que acá lo vemos de otra manera, ahora se los voy a mostrar. La timpanometría es normal, los reflejos no aparecen, lo que les decía recién, no hay pérdida auditiva, el reflejo no aparece, pero tiene acúfenos y estuvo expuesto a ruido fuerte. La lugoaudiometría es normal y coincide con la audiometría. El Weber es indiferente porque no hay componente conductivo ni mejor reserva coclear de un lado que del otro. El acúfeno es permanente de los dos oídos y en la autoemisión acústica, fíjense, acá yo veo frecuencia por frecuencia, la 2, la 3, la 4 y la 5. Pasa todas las frecuencias. Ahora vamos a ver la amplitud. 21, 18, 10 y 5. 17, 10, 6 y 6. Es probable que si yo lo hubiese hecho una automisión acústica antes de esta exposición al ruido, la amplitud me haya dado mejor. ¿Mm? Pasa igual. Hay presencia de automisión acústica en oído derecho y en oído izquierdo. Pero si yo lo hubiese hecho antes de esa exposición, estoy casi segura que me hubiese dado mejor amplitud, mejor respuesta coclear, ¿sí? Lo mismo es si yo ahora espero un tiempo, espero que el paciente haga su tratamiento, que haga su descanso auditivo sin exposición a ruido y vuelvo a hacer la automisión y puedo comparar.
es probable que esas amplitudes mejoren o sigan igual, ¿sí? Pero bueno, todos esos son detalles o cosas muy específicas que cuando nosotros hacemos varios estudios y los podemos comparar, podemos hacer el cross-checking, ¿sí? Esto se llama cross-checking. Esto es el cross-checking, ¿sí? Yo hago un estudio, hago otro, hago otro, hago otro. No lo mando todo así sin mirarlo. Yo tengo que observar todos los estudios y ver que todos coincidan entre sí. Eso se llama cross-checking. ¿M? Y el cross-checking lo hacemos nosotros, los fonoaudiólogos. ¿M? El médico también, pero, pero nosotros lo tenemos que hacer primero porque nosotros no podemos mandar un estudio que no coincida. ¿M? Si no coincide, hay algo que tengo que verlo, hay algo que tengo que seguir observándolo. ¿Sí? Bueno. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sacado dudas, espero que haya generado muchas otras dudas más, porque eso estaría bueno para que lo sigamos charlando, para que se sigan informando, para que sigan estudiando. Pero bueno, que esto sea un puntapié para seguir. Seguramente prontamente haremos un segundo formato em, de este curso. Y bueno, quedamos a su disposición para las preguntas o para las consultas sobre pacientes específicos. Quedamos a disposición. Muchas gracias y nos vemos en otro curso.